Hace varios días que están dando vueltas algunas manifestaciones que escuchamos por ahí y no hizo más que prender la tele y enterarnos de lo que está pasando en el mundo, porque se está hablando de una tercera guerra mundial, máxima tensión en Medio Oriente. Israel evalúa responder el ataque de Irán, y la verdad que cuando escuchamos estas cosas a esta altura de la vida, en estos años que corren, no deja de corrernos un escalofrío, ¿no? Pero voy a hablar con Marcelo Biasati, que lo tengo obviamente del otro lado de la línea, que es periodista, profesor universitario e investigador en ciencias sociales, doctorado en Relaciones Internacionales. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, bien. No va a haber reacción por ahora. Bueno, esa es no va a haber reacción por ahora. Creo que en estos momentos cada uno está atendiendo a sus distintos públicos. Quizás si tengo unos minutos te puedo contar más o menos como para historiar cómo vienen las reacciones. Por favor, era lo que te iba a preguntar. Sí. Cuando ocurre el asesinato preventivo del general Soleimani por parte de Estados Unidos con un dron, cuando estaba en un auto en el aeropuerto de Bagdad, estamos hablando del año 2016, al mes, de 2019, al mes, en enero del 2020, Irán lanzó misiles sobre 2 bases norteamericanas que estaban apostadas en Irak. Y Estados Unidos no reaccionó. Cuando estamos hablando de la muerte de este Soleimani, que era un ídolo en la República iraní, quizás para tener una idea de su dimensión, nada mejor que la revista Time del 2017, que lo puso entre las 100 personas más influyentes del mundo. Y el analista de la CIA, Kenan Pollack, lo describió en la revista Time como una mezcla de James Bond, Erwin Rommel y Lady Gaga. Esta persona, de una enorme imagen en Irán, obviamente cuando se produce este asesinato selectivo, había asesinato selectivo porque cuando manda el dron a Estados Unidos, después se justifica, no sabíamos si había un atentado en curso, pero podía ser. Sí. Bien. Cuando estamos después de esto, cuando viene la guerra de ISIS, en un momento participan todos contra ISIS. Y se dio casi ahí sí una pequeña guerra mundial. ¿Por qué? Porque no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial que a ISIS lo bombardearan en conjunto Estados Unidos y Rusia. Y por el otro lado, 2 que parecían enemigos acérrimos, hasta un momento anterior, Arabia Saudita e Israel también bombardeó a ISIS. Ahí quedaron marcadas las relaciones nuevas entre Arabia Saudita, que es la nación dentro de los musulmanes de la minoría sunita más importante, con Israel, al precio de casi estar en el punto de restablecer las relaciones diplomáticas, hasta que ocurre el atentado del 7 de octubre del 2024, donde Hamas, que es una... del 2023. Perdón, del 2023, Hamas es una organización terrorista sunita, apoyada por Irán. La mayoría, Hezbollah, los hutíes, son apoyados por la mayoría chiita de Irán. Bien, ahí ¿qué es lo que se produce? Hamas encuentra en algún punto, y quizás Irán también, la idea que dentro de la Liga Árabe, donde da prestigio pelear con Israel, había un vacío por retirarse de este espacio Arabia Saudita. Ahora, Marcelo, Ahora bien, sí, lo que te iba a preguntar es esto, que además de esto que me estás comentando, que es lo más cercano que tenemos en el tiempo, o cómo vuelve todo esto a tener esta efervescencia, y ya sabemos cuáles son los resultados, o lo que estamos viendo por ahora, pero además esto viene de muchísima larga data. Viene ya a esta altura no se sabe quién tiró la piedra. Exacto. Pero sí Irán aplica, si lo querés leer de un lado de la literatura, el Código de Hammurabi, si lo querés leer del otro lado de la literatura, la ley de Talión, es el ojo por ojo. Exacto, sí. Cuando Israel
ataca el mes pasado el consulado nuevamente en Bagdad y mata ahí, en el consulado iraní, a miembros de la Guardia Republicana, ellos al mes, como pasó la otra vez, dan su respuesta. Uh-huh. Y esta respuesta de tantos drones es limitada. ¿Qué es lo que probaron el 7 de octubre? Que una enorme cantidad de saturación de drones vuelve a las defensas del escudo de hierro de Israel vulnerables. Uh-huh. Ahora bien, ¿se sabía en este caso que iba a haber un ataque de Irán? Sí, se sabía. ¿Y quiénes participaron? No solamente participó Israel como en la otra vuelta. Participó Israel, participó Jordania cuando pasaron drones por su espacio aéreo, participaron aviones de Estados Unidos, participaron aviones de Gran Bretaña. Uh-huh. Ahora bien, ¿quién impulsa qué y por qué? Netanyahu encuentra en la guerra una razón de amargamiento interno de la sociedad israelí, porque tiene en el frente interno muchas denuncias de corrupción y además también ahora la presión de los familiares que dicen que no está haciendo todo lo necesario para lograr que se rescaten a los rehenes, sí, o que vuelvan los rehenes en negociación. Netanyahu apuesta a la guerra, pero quien apuesta a la paz y se encuentra necesitado de la paz por doble razón es el presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, ¿por qué se encuentra necesitado de la paz? Porque tiene una elección muy pronta, porque cualquier patinada en su momento le da una excusa a Trump, uh-huh, y está sacando, como Estados Unidos no lo dice, si fuera Argentina sería decreto de necesidad de urgencia, claro, es en ese caso el tratamiento en el Parlamento de una ayuda militar extraordinaria a Israel. Extraordinaria a Israel y extraordinaria a Ucrania. Mantener dos frentes, ya se dio cuenta Estados Unidos que es dificilísimo. Recuerden, se fue de Afganistán, empezó Ucrania. Ucrania estaba decayendo porque no se puede sostener. No se puede sostener por dos cosas. No se puede sostener porque Ucrania está agotada en cuanto a la resistencia de sus hombres, no por el espíritu, sino por una cuestión física. Uh-huh. No hay tanta tropa de recambio. La diferencia de combatientes en Ucrania frente a Rusia, la asimetría es, hay entre 7 y 10 rusos por ucraniano en el frente, sí, y esta situación necesita del dinero que hasta el momento estaba vedado. Pero ahora van a darle dinero a Zelensky para poder mantener el tren de fuego de que las municiones lleguen. Ahora bien, ¿por qué Estados Unidos no le responde a Irán? ¿Y qué es lo que pasó? La primera reacción de que no va a ir esto más adelante la dio el mercado. El lunes, hoy, bajó el precio del petróleo. Claro. ¿Sí? Sí. Convengamos que Irán maneja el 45% del petróleo de la OPEP. Bajó el precio del oro. Son materiales de resguardo. Sí, claro. Bajó el precio de la deuda pública, bajó el precio del dólar. Estados Unidos, en realidad, el conflicto de Ucrania no puede permitir otro descalabro, y especialmente en lo que tenga que ver con el precio del petróleo. Ahora, además de lo de Estados Unidos, Europa no resiste. Claro, ahí va ese punto. Justamente tenemos Estados Unidos en ese lado, pero también se suman Francia, Gran Bretaña y Alemania, pidiendo obviamente, o solicitándole a Israel que no contraataque obviamente a Irán, ¿no? Todo el Consejo de Seguridad. Claro. Estamos hablando que entre los 5 que tienen derecho a voto, Rusia pidió lo mismo y China también pidió lo mismo. Entonces, todos los países, las potencias centrales, que muchas veces dirimen sus diferencias en los conflictos regionales, uh-huh, este conflicto, están diciendo a Israel, paren la escalada. Israel seguramente, como es su historia, quizás algunos han visto aquella película que ganó el Oscar, que tenía que ver cómo después del atentado de Septiembre Negro en las Olimpiadas de Berlín, de Múnich de 1974, fue durante muchos años eliminando a cada uno de los que fueron participando. Sí. Entonces le están diciendo a Israel, este no es el tiempo de una confrontación que pueda hacer perder la escala,
el mercado lo entiende así, más allá de los elementos discursivos que tienen que ver con las internas partidarias. El momento de que haya una nueva escalada que tenga que ver con un enfrentamiento directo Israel-Irán, no está la suerte echada. Ahora bien, ¿qué va a hacer Netanyahu con las facciones armadas pro-iraníes que están en el norte, con Hezbollah, o lo que pasa en la Franja de Gaza? Esa ya es otra historia. Claro, otra pregunta, pero volviendo al ataque y lo que había sucedido, que algunos catalogan todo esto como que estaba planeado, como que era cinematográfico, como para minimizar las víctimas y maximizar el espectáculo, titulan algunos. De lo que tiene que ver con los drones y toda esta historia, esta parafernalia que uno vio y da escalofríos realmente. Bueno, hubo algunos misiles que pegaron en la base militar de Nevetim en el sur de Israel, que no sabemos los efectos. La idea quizás era no causar muertos, pero sí saber que estamos dispuestos y que llegamos. Uh-huh. La mayor capacidad militar de Irán la podemos medir en 3 aspectos, 4. En el aspecto histórico, cuando estuvo la revolución de la Ayatollah Khomeini, Estados uh-huh, Unidos, sí. La revolución islámica, tomó prisioneros a miembros de su embajada. Estados Unidos manda una acción militar, la cual fracasa, y después comienza una guerra entre Irán e Irak, cuando Saddam Hussein era el bueno de Occidente. Uh-huh. Esa guerra, donde Occidente sostenía y le daba el armamento tecnológico más nuevo que tenía contra la revolución iraní, fracasó, ganó uh-huh. Irán. Uh-huh. Demoró 7 años la guerra. O sea que la resistencia y la persistencia iraní está probada por generaciones. Lo segundo, Irán también no se quiere que se siga desarrollando, pero tiene armamento nuclear junto con Israel. Uh-huh. Ya esto suma la escalada de conflicto. ¿Tiene misiles y tiene drones que pueden llegar a Israel? Sí. ¿Tiró 300? ¿No alcanzó? No. Ahora la pregunta es, ¿cómo pasó en el atentado del 7 de octubre cuando Hamás tiró 600, sí. no 300 drones? Israel solo no los pudo contener porque se saturó la posibilidad de contener claro. objetivos múltiples. Uh-huh. Ahora hicieron falta aliados. Pero la principal característica militar y ventaja de Irán, por el cual puede tocar a los Estados Unidos, es el dinero, el entrenamiento, la captación de gente que hizo para lo que se llama en guerra el quinto elemento. El primer elemento es la guerra de tierra, el segundo es la guerra naval, el tercero es la guerra aérea, el cuarto es la guerra espacial y el quinto elemento son los ciberataques. Irán tiene mucha tecnología para que con ciberataques pueda atacar estructura crítica de los Estados Unidos. Realmente en los tiempos que corren con la tecnología y con el avance de la ciencia y con todo eso, la verdad que da la sensación de que el mundo está en peligro todo, ¿no? Al margen de lo que está sucediendo en esa parte del mundo. Ahora, te pregunto por la Argentina en este caso, porque la ministra de Seguridad explicó los motivos por los que la Argentina se alinea con Estados Unidos en este caso. A ver, nosotros estamos en una etapa nueva de lo que se llama aquiescencia pragmática. Aquiescencia pragmática en la Argentina hubo solamente en 3 momentos. Una por cuestión ideológica, que fue la revolución, para algunos libertadora, para otras fusiladora, el periodo del derrocamiento de lo que sucedió a Perón. Uh-huh. El segundo fue Menem. La lectura en la época de Menem fue: desaparecida la Unión Soviética, el muro de Berlín, hay un solo hegemón que mantiene la seguridad mundial, que es Estados Unidos. Que no nos pase como nos pasó después de la Segunda Guerra Mundial, nos alinea. ¿Qué hacemos? Todo un elemento discursivo, participamos de la Guerra del Golfo. Uh-huh. Consecuencia de la Guerra del Golfo en un país donde creemos que no pasa nada, voladura de la Embajada de Israel, claro. voladura de la AMIA. Sí. O sea, la Argentina piensa que, digamos, está en el mundo, convengamos que hay mucha actividad, y lo sabemos en la triple frontera y en otros lados. Esta situación nos vuelve vulnerables, pero nos vuelve vulnerables también desde el punto de vista de lo discursivo. A veces elevar mucho el cacareo claro. hace
que vos expongas. Sí, Miren, sí. yo aprendí algo, vino a la Argentina una mujer, sabía mucho, sabe mucho, no sé si sigue estando en funciones, pero en ese momento la señora Macri era la directora de Ciencias del Comportamiento del Foreign Office, estoy hablando de la Cancillería Británica. Sí. Y ella explicó que le habían bajado el tono a las declaraciones después de los atentados para que no figuraran ni tauinistas ni revantistas, sino una condena al atentado y separando al mundo árabe de los que utilizaban la fuerza de los que no, y que eso les había traído resultados para que no se produjeran nuevos atentados. Claro. Nosotros estamos tomando el camino inverso. Dios mío, la verdad que después de lo que hemos pasado en nuestro país y de lo que ha pasado en el gobierno anterior y demás, alineándose o no, o estando a favor o abriéndoles las puertas a los iraníes o no, bueno, lo que terminamos de enterarnos, cosa que sabíamos, pero bueno, faltaba que lo confirmaran desde gobiernos y demás. A lo que está sucediendo ahora, la verdad que es complicado, porque sucede esto en ese punto del mundo y nos repercute a todos, y también es de qué manera vos estás enfrentando todo esto, ¿no? ¿En qué lugar estás parado? Bueno, lo que pasa es que Argentina tiene, desgraciadamente, una política pendular que se pasa de un lado al otro, Claro. y en el medio, con amores y desamores, Sí. el pasar de extremo a extremo hace que no tengamos en el centro cuáles son nuestros intereses nacionales. Claro, totalmente. Porque no se trata de estar de acuerdo o no, hoy me he visto de rojo y mañana me he visto de negro. A ver, yo le conté el caso de lo que hace Gran Bretaña con las declaraciones de cuando hay atentados. Claro. Y ellos lo sufren, pero ellos lo han estudiado, han tratado de indicar cuál es la mejor forma para que esto no se repita. Uh-huh. Por ejemplo, desde el otro lado, es impresionante, por ejemplo, la actitud que tomó Nueva Zelanda cuando un hombre entró a una mezquita y ametralló a fieles musulmanes. Una bomber, este lobo solitario, la primera ministra de Nueva Zelanda pidió que no se pusiera su nombre, porque esta persona que se quería inmolar como mártir de la contra musulmana, sí, hace que cuando a veces pasa, por ejemplo, y está muy estudiado con los temas de los suicidios, que cuando una persona se suicida y se le da mucha envergadura en los medios de comunicación, aumenta la cantidad de suicidios. Claro, por supuesto, sí. Entonces, él y Nueva Zelanda lo que dijo, le pido a los periodistas que usen en sus páginas, en sus espacios, en sus tiempos radiales, en los centímetros que hay en los diarios, para hablar de las víctimas. Uh-huh. y que esta persona que se quería inmolar para que su nombre sea famoso, no lo sea, porque es una forma de desactivar a aquellos que entienden de esta forma su forma de trascender. Uh-huh. Entonces no le demos esa oportunidad. Fíjense qué manera diferente que hay del manejo de los medios, sí, del manejo de las crisis, y de entender que lo que más tenemos como obligación es la defensa de nuestros ciudadanos. Uh-huh. Realmente vuelvo a insistir en que me creía en algún punto, ilusa de mí, que a esta altura de la vida las cosas podían llegar a cambiar, y evidentemente no. No, ojo, además, nosotros estamos en el conflicto. Claro. Y estamos en el conflicto, porque hay rehenes argentinos, aunque tengan doble nacionalidad, que están en el conflicto. Ay. Ahora, la pregunta mía es, ¿Argentina, desde una posición discursiva fuerte, puede ser un interlocutor para tratar de obtener el bien mayor, que es el rescate de los rehenes? No. O, digamos, ¿qué hacemos con los ladrillos? ¿Hacemos barricadas o construimos puentes? Claro. ¿Desde qué lugar podemos colaborar? Está muy difícil. Y bueno, y la decisión de Milei de cerrar las 4 embajadas, obviamente que tienen que ver con todo esto que, según dice Bullrich, es una estrategia y demás, sigo insistiendo en que por ahí se está hablando mucho y podríamos quedar pegados, como dicen los más jóvenes, ¿no? Las relaciones y los canales diplomáticos de diálogo lo tienen ellos y nosotros los cerramos. Uh-huh. Parte del compromiso del no ataque o de que no haya un nuevo ataque en Irán y todo lo demás, se
produjo en una que yo le digo, porque además pasan muchas cosas si uno la analiza, que parecería ser en la crisis del Medio Oriente la ciudad de los espías, que es Estambul. Claro. Ellos, los grandes países, no cierran las puertas. Fíjese que para el retiro de las tropas de Afganistán hubo conversaciones del más alto nivel y con absoluto hermetismo entre Estados Unidos y Al-Qaeda, que desde el punto de vista del discurso público, nosotros diría, eso era impensado. El canal diplomático a veces construye y logra cosas que desde el otro lado no se hace. La pregunta nuestra es, ¿nosotros cerramos embajada? La verdad que nos quedan más interrogantes que respuestas ante estas cosas, y además no se sabe cómo va a continuar, porque lo que se ve o el común de la gente, que me considero ahí, por supuesto, en ese lugar, es como que ¿de qué manera puede llegar a terminar todo esto? Si es que va a terminar algún día. A ver, esta es una... El conflicto árabe-israelí es un conflicto que lleva años y años, sí, claro. Cientos. Mire, yo no sé si digo miles y no me equivoco, ¿sí? Porque el problema es que en ambas partes hay razón. Claro. Y cuando ambas partes tienen razón, ambas están equivocadas. Sí. Sí. Y lo que pasa, especialmente cuando se pelean los poderosos, alguna vez hay un proverbio hindú que dice: cuando dos elefantes se pelean, el primero que pierde es el pasto. Y en esta casa y en este caso es la gente. Es la gente. Es cierto que la metodología de Hamás y lo que ocurrió el 7 de octubre es terrible. Sí, terrible. ¿Sí? Y el tema de que haya rehenes del otro lado es terrible. Ahora, no toda la gente que vive en la franja de Gaza, ¿sí? Y con esto me refiero a los niños, a los ancianos, a la gente que no tiene la parte militar, que no está jugada de un lado y del otro, tenga que ser en estos momentos vivir la situación que se está viviendo. Tal cual. Entonces, desde el punto de vista de la comunidad internacional, me parece que en algún punto tenemos, más allá de las cuestiones políticas o el lugar de la geografía del mundo, hacer valer un principio principal, el de la humanidad. Ni más ni menos. Marcelo, la verdad que bien por el pantallazo, por lo menos saber cuáles son los orígenes de este conflicto, del de ahora, ¿no? De dónde proviene, que no hace tanto tiempo. Si bien vienen con esta historia desde hace miles de años, como decías, cómo se origina todo esto que está sucediendo ahora. Muchísimas gracias. No, por favor, a vos. Hasta la próxima. Estábamos hablando, por supuesto, con Marcelo Biasati, periodista, profesor universitario e investigador en Ciencias Sociales, doctorado en Relaciones Internacionales. Estábamos hablando de qué se trata todo esto que está en conflicto con todo lo que tiene que ver con Medio Oriente.